15 minutos pasan de las 2 de la tarde y nos metemos de lleno para una de las noticias que ha resonado en los últimos días y tiene que ver con el índice y la cantidad de mujeres que fueron asesinadas en lo que va de los meses, del mes, de octubre, que básicamente ha escalado y ha modificado el número de horas en el que o por las que muere una mujer en manos de la violencia de género. Mujeres y feminidades, ¿no? Allí entran las diversas identidades transfeministas también. En octubre ya hubo 11 femicidios en Argentina. Vamos la mitad del mes nada más. Y ya la cifra ha escalado en este mes 10 del año, ¿no? Básicamente veníamos, y de acuerdo a lo que dio a conocer en las últimas horas la organización MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, se informó que desde el 1 de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir, hasta septiembre, hasta el mes pasado, era un asesinato cada 35 horas. Viene el mes de octubre y tenemos que recalcular las cifras de la violencia por motivos de género, porque efectivamente, destacando lo que va sucediendo en el mes de octubre y teniendo en cuenta estas 11 víctimas que te acabo de mencionar, víctimas fatales en manos del machismo y el patriarcado, la modalidad se modifica y esto habla de un femicidio cada 28 horas en lo que va del mes de octubre. Se modificaron las horas de muerte, que va entre muerte y muerte. Este informe justamente del Observatorio Nacional, publicado hace unos días nada más, detalla justamente esta cifra de femicidios en los que se destacan además los intentos de asesinato, que no cuentan a los femicidios, y los intentos de asesinato son casi 800. O sea que vamos en un año bastante complejo para ser mujer, efectivamente. El 14% de las víctimas denuncian que han denunciado al agresor, o sea, tenemos más de un 10% de personas que tenía la denuncia realizada. El 73% de los delitos cometidos es por una expareja o familiar, o sea, un conocido de la víctima, y el 70% de las mujeres lesbianas, trans y travestis fueron asesinadas en su vivienda, ¿no? Son, de alguna manera, variables que no se modifican en ese sentido. Otro dato que se destacó desde la organización MUMALA es que, producto de la violencia machista, más de 120 pibes y pibas se quedaron sin su mamá, ¿no? Un poco de las cifras, pero tenemos que hablar de los 11 casos que van en estos 14 días, porque las cifras se actualizaron en el día de ayer, y vamos a ir provincia por provincia, porque quizás vos fuiste escuchando, el que más resonó en los últimos días tiene que ver con el doble femicidio en Córdoba. Sin embargo, Entre Ríos arrancó este mes, el 7 de octubre, con el asesinato de Dayana, de 22 años, el 7 de octubre en Gobernador Mansilla. Ahí su cuerpo oculto en un aljibe, 10 metros de profundidad. El principal sospechoso es su expareja, ¿sí? Brondino, de 55 años, detenido hoy por la justicia provincial. Buenos Aires también ha sido foco, efectivamente, no solo por el triple femicidio, recordemos de lo que ya te hemos contado largamente, sino que también en Bahía Blanca se daba el 8 de octubre que Miriam y que su hija Mariana fueron encontradas calcinadas dentro de su propia vivienda. El 8 de octubre, hace un par de días nada más. En Santa Fe, ahí la investigación judicial habla de un femicidio con doble femicidio, en realidad con premeditación. En el lugar se detectaron rastros de combustible y testigos escucharon detonaciones previas al incendio que termina con la muerte de estas dos mujeres de 52 y de 25 años. En Santa Fe, también el mismo día, el 8 de octubre, se daba el asesinato de Solange, de 26 años. Su cuerpo presentó múltiples golpes y fue hallado en la casa de su pareja, ¿sí? Quien es el principal sospechoso y de hecho está detenido en el día de hoy. Villa María, 10 de octubre, hace 5 días nada más, en Villa María fue hallada muerta Mónica Viviana Salguero, de 62 años, con 34 heridas punzo cortantes. Ahí su hijo es el principal sospechoso. Córdoba, 2 días después de lo que sucedía en Villa María, un nuevo doble femicidio, ¿no? Doble femicidio 2 veces, vamos pasando en los 14 días que va del mes de octubre.
Ahí se sacudía toda la provincia y de hecho toda la nación con los femicidios de Luna y de su mamá Mariel, que fueron asesinadas a balazos en Villa Rivera Indarte, en Córdoba capital. El agresor, su expareja, la expareja de Luna, quien huyó además siendo señalado por secuestro de su propio hijo de 5 años y además fue detenido horas después en Entre Ríos mientras intentaba escapar. Chaco es otra de las provincias que fue noticia en los últimos días. El 13 de octubre, hace 2 días nada más, Gabriela, de 20 años, fue encontrada muerta dentro de un pozo cloacal, ¿sí? El principal sospechoso, su pareja. Ahí vamos contándote lo que fue sucediendo en estos 14 días, 15 hoy de octubre. Todas las víctimas habían señalado a sus agresores o a los femicidas previamente y de hecho hay un porcentaje importante que había realizado la denuncia por violencias de género, ¿sí? Y sobre el femicidio de Córdoba nos vamos a centrar ahora, ese doble femicidio, porque mucho se ha hablado de Pablo Laurta, ¿sí? El femicida. El rostro ha recorrido cada uno de los medios de comunicación, algunos con una mirada feminista, otros no tanto. Efectivamente, este femicida fue vinculado estrechamente con Agustín Laje, un periodista muy vinculado a La Libertad Avanza, quien hace algunos días negaba justamente su vínculo, efectivamente con Pablo Laurta, aunque hay fotos, hay videos que dan cuenta efectivamente de que no fue un vínculo casual como salió a decir Agustín Laje. Laurta, que es un admirador muy ferviente de nuestro presidente Javier Milei, era un personaje conocido en Uruguay y recorría programas de televisión opinando siempre contra las denuncias de violencia de género, contra la violencia de género, contra mujeres, contra diversidades. En 2014 fundaba la organización Varones Unidos y además creó una web en el mismo año donde en los últimos años publicaba acusaciones de falsas denuncias contra Luna, quien hace algunos días fue muerta justamente por la misma persona. El Observatorio de Femicidios de Argentina, Adriana Maricel Zambrano, del que también hemos hablado aquí en el programa, que dirige básicamente la organización La Casa del Encuentro, emitió un comunicado que me parece muy claro y que vamos a compartir con vos. Parte de ese comunicado. Laurta es parte de un grupo uruguayo que se llama Varones Unidos, como te decía, que él mismo fundaba en 2014, donde se difunden mensajes de odio hacia las mujeres. Varias fotos lo muestran junto a los asesores del presidente Javier Milei, junto a Agustín Laje, junto a Nicolás Márquez, y todas estas fotos circulan en redes sociales. Hay discursos de odio largamente emitidos en los últimos tiempos, y si no, solamente tenés que googlear Varones Unidos y el nombre de el supuesto femicida, Laurta. Videos que están plagados de discursos de odio, repletos de misoginia, donde se replican desde el Estado, negando la existencia de la violencia de género, ¿no? Como este es el fundamento principal, digamos, de esta organización Varones Unidos, que está vigente de hecho todavía. Y básicamente se ratifica la supremacía masculina por sobre la de las mujeres y feminidades. Cuando se reproducen estos conceptos, dice el comunicado del Observatorio Maricel Zambrano, discriminatorios justamente hacia mujeres y hacia los movimientos de mujeres y diversidades, lo que se habilita es a los violentos a actuar de manera impune, ¿sí? Y que de alguna manera son la previa justamente los discursos de odio a después materializar justamente esos discursos con violencia de género. Se denunció desde el observatorio que te estoy mencionando a quienes reproducen justamente estos discursos, a quienes avalan la violencia simbólica y especialmente a aquellos estudios jurídicos, abogados y legisladores que sin basamento estadístico hablan de falsas denuncias. Laurta, en las últimas horas, de hecho esto es actualización judicial, se negó a declarar por el doble femicidio que está siendo imputado, por el secuestro de su propio hijo y además por la desaparición del remisero que lo trasladó horas previas. Además, está imputado justamente por homicidio agravado. Me parece interesante leer todo lo que está sucediendo en un contexto nacional. Un contexto nacional donde
está viendo alrededor de un femicidio por día, ¿sí? Efectivamente, hace unos días nada más, en un boliche de la provincia de San Juan, volvió a suceder lo que sucedió en la Shell. ¿Te acordás esa propaganda que vos decías, qué venden? Que metían en la bolsa a una mujer, la desaparecían y demás. Bueno, se dio una situación muy similar hace algunos días en un posteo donde se da una ficcionalización del secuestro de una mujer. Ahí hay un grupo de hombres enmascarados que raptan a una piba, la hacen subir a un vehículo con una bolsa en la cabeza, la llevan a un lugar oscuro donde se la ve atada con una soga. Luego, ya sin la bolsa negra, pero aterrorizada, se ve el temor de esa mujer, efectivamente, que está ficcionalizando esta situación. Los hombres la rodean, uno la apunta con un revólver, así sigue esta propaganda de este boliche, y uno la apunta, te decía, ella mira a cámara y le dicen confesá, se escucha un disparo y se termina la publicidad ahí, ¿sí? Esto está vendiendo una fiesta de Halloween. En el medio de todo esto, obviamente, esto fue fuertemente criticado, fuertemente señalado, fue bajado este video nuevamente de las redes sociales. Está esperando que efectivamente este boliche de San Juan salga a explicar, en el contexto en el que te estoy diciendo que matan a una mujer cada 28 horas, este chiste, ¿no?, que se está haciendo en las redes sociales. Y además me parece interesante leer en el contexto de la política nacional todo esto, todo lo que está sucediendo. Y de hecho, los transfeminismos y feminismos vienen advirtiendo lo que está sucediendo con la política nacional en el medio de la creciente violencia de género. Incluso antes de la llegada del presidente Javier Milei al poder, se hablaba de esta oleada conservadora y violenta que tiene a la derecha como principal protagonista en el marco de todo lo que está sucediendo, no solo en Argentina, sino en nivel latinoamericano, y básicamente las consecuencias, ¿no? Las graves consecuencias que decían están exagerando y que esas consecuencias se están cumpliendo cuando efectivamente hablamos que pasamos de 35 horas, de un femicidio cada 35 horas, en este mes hablamos de un femicidio cada 28 horas. En el Poder Ejecutivo se desmantelaron las políticas públicas destinadas justamente a prevenir y a erradicar la violencia, a condenar la discriminación, recordemos la eliminación del INADI, y a proteger las infancias. Distintas instituciones que protegen los derechos de las infancias también fueron eliminadas con el objetivo del déficit cero. Y me parece importante mencionar 3 funcionarios nada más para que veamos la cara de lo que sucede en Argentina y quienes ocupan el poder en el día de hoy. ¿Te acordás a Mariano Cunio Libarona, que sin información alguna hablaba de eliminar la figura del femicidio en el Poder Judicial? Bueno, esto sucedía hace unos meses nada más. Patricia Bullrich, hace unos días nada más, la ministra de Seguridad, insistía en incluir a los femicidios como parte de las cifras de la inseguridad. De esta manera, si se elimina la figura de femicidio en las cifras de inseguridad, se desestima el componente de género y se expresa insistentemente que la violencia de género no existe. Además, el Poder Legislativo también tiene a su propia figura, que es representante del oficialismo, que es Carolina Lozada, que está desesperada por avanzar en un proyecto de ley sobre denuncias falsas, básicamente en la que se criminaliza a las madres protectoras y que de alguna manera abrazan a los abusadores de sus hijos que denuncian justamente las falsas denuncias de esas mujeres que protegen a sus hijes. La última manifestación del Ni Una Menos es otra de las fotos que te podemos mencionar, porque ahí se vuelve un pedido que creímos ya naturalizado, que tiene que ver con la denuncia de que el femicidio sí existe. De hecho, fue el principal cartel que han levantado el Ni Una Menos de Córdoba para denunciar el doble femicidio en los últimos días. Parte de lo que va sucediendo y que tenemos la obligación de leerlo en el marco de quién gobierna, ¿no? La figura de Milei, la figura de Cunio Libarona, de Patricia Bullrich, de Carolina Lozada, son las fotos que te trajimos en el día de hoy, cuando estamos hablando en este mes, en lo que va de este mes, la mitad de este mes, de un femicidio cada 28 horas. Fingiendo. Demencia. De hecho, nosotros nos gustaría que los conocidos sean mejor. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Loquito lindo.